Hermano, familia, hoy no vengo ligero, hoy no vengo a entretenerte ni a decirte algo bonito para que lo escuches y sigas igual. Hoy vengo con temor de Dios en el corazón porque hay algo serio, algo delicado, algo profundamente espiritual que el Espíritu Santo ha estado inquietando en mi pecho desde hace días y yo no puedo callarlo. Óyeme bien, porque no te hablo desde teoría, no te hablo desde un púlpito frío, te hablo desde cicatrices espirituales, desde batallas que he visto, desde cosas que he cargado sin entenderlas hasta que Dios me abrió los ojos. Hay muchos creyentes buenos, sinceros, llenos de amor, que están agotados, drenados, confundidos, atacados en su mente y en su casa y no saben por qué. Oran, ayunan, sirven, imponen manos, claman por los enfermos y aún así algo no cuadra, algo se rompe después, algo se oscurece después, algo pesa después y nadie les explicó que no toda oración es igual, que no todo acto espiritual es neutro, que no todo hacer por Dios está alineado con la instrucción de Dios. Escúchame con el corazón abierto. ¿Alguna vez has orado por alguien enfermo y después tú terminaste peor que antes? ¿Alguna vez impusiste manos con fe, con amor, con lágrimas incluso? Y al llegar a tu casa sentiste una opresión extraña, un cansancio que no era físico, una batalla mental que no estaba ahí antes. ¿Alguna vez dijiste, Señor, yo solo quise ayudar, ¿por qué me siento así? Yo sé que muchos no lo dicen en voz alta por miedo a que los juzguen, por miedo a que les digan que les falta fe, pero el Espíritu Santo me dijo que hoy había que poner esto sobre la mesa con verdad y con cuidado, porque hay heridas que no vienen del pecado, vienen de la ignorancia espiritual. Hay cargas que no vienen de desobedecer, vienen de no haber sido enseñados. Iglesia, hemos romantizado demasiado la idea de orar por todos, sin entender el peso espiritual que eso implica. Hemos reducido la imposición de manos a un gesto automático, casi mecánico, sin discernir qué estamos tocando, qué estamos cargando, qué estamos permitiendo entrar a nuestro campo espiritual. Y nadie te lo explicó. Nadie te dijo que las manos no son solo manos, no, que son puntos de contacto, que son instrumentos de transferencia. Nadie te dijo que en el mundo espiritual no todo se resuelve tocando, que a veces tocar sin instrucción abre puertas que después no sabes cómo cerrar. Y escúchame bien, porque esto es importante. No estoy diciendo que orar por los enfermos esté mal. No estoy diciendo que Dios no sane. No estoy diciendo que el poder de Dios no se manifieste. Estoy diciendo algo mucho más delicado y más profundo. Que hay una advertencia bíblica que muchos han pasado por alto. Y esa advertencia no viene para asustarte, viene para protegerte. Yo sé dónde estás. Yo sé que tu corazón ama servir. Yo sé que cuando alguien te pide oración, tú no quieres decir que no. Yo sé que hay creyentes que sienten culpa si no imponen manos, como si estuvieran fallando a Dios. Pero escúchame con ternura pastoral y con autoridad espiritual. Dios no te pidió que cargaras con todo, ni con todos, ni de cualquier manera. Hay un orden espiritual, hay un diseño, hay una sabiduría que no se aprende con buenas intenciones, se aprende con revelación. Y cuando ese orden se rompe, el enemigo no pierde tiempo en aprovecharlo. Muchos ataques que hoy están viviendo creyentes fieles no comenzaron con pecado. Comenzaron con exposición innecesaria. Comenzaron con tocar lo que no fue asignado. Comenzaron con meterse en batallas que no fueron discernidas. Comenzaron con imponer manos sin cobertura, sin dirección, sin escuchar primero al Espíritu Santo. Y luego vienen las preguntas: ¿por qué mi casa está inquieta? ¿Por qué mi mente no descansa? ¿Por qué después de servir me siento más vacío? Y nadie conecta los puntos, porque nadie enseñó que hay actos espirituales que requieren madurez, silencio, espera, y a veces un rotundo no. Hoy el Espíritu Santo quiere despertarte, no avergonzarte. Quiere abrirte los ojos, no quitarte el amor por la oración. Quiere devolverte la paz que perdiste por cargar cosas que no eran tuyas. Y antes de hablar de soluciones, antes de hablar de principios, antes de hablar de lo que sí se debe hacer, había que establecer el problema con honestidad. Porque mientras no se nombre la raíz, el fruto sigue creciendo torcido. Mientras no se hable de esto, muchos seguirán imponiendo manos por presión, por emoción, por costumbre y seguirán pagando precios espirituales innecesarios.
Escúchame bien, familia. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No es porque seas débil, es porque Dios te ama lo suficiente como para advertirte. No es porque estés mal, es porque Él quiere guardarte. Hay una advertencia seria en la palabra y no viene para apagar tu fe, viene para afinarla. Hoy no estamos resolviendo nada todavía. Hoy estamos despertando. Hoy estamos poniendo luz donde hubo confusión. Hoy estamos diciendo, Señor, enséñanos a orar como tú quieres, no solo como nosotros creemos. Y eso, hermano, hermana, ya es el primer paso hacia la sanidad verdadera. Familia, ahora entramos un poco más profundo y necesito que sigas conmigo con el corazón abierto, porque aquí es donde muchos comienzan a incomodarse. No porque Dios sea duro, sino porque la verdad empieza a alumbrar rincones que llevaban tiempo sin luz. Yo no vengo a acusarte, vengo a explicarte algo que nadie se tomó el tiempo de decirte y que ha dejado a demasiados creyentes caminando cansados, confundidos y espiritualmente drenados. Escúchame bien, porque lo que voy a decir ahora no es para señalar a los malos, es para proteger a los buenos. El problema no es que ores. El problema no es que ames a la gente, el problema no es que quieras ver milagros, el problema es que muchas veces estamos haciendo cosas espirituales correctas de una manera espiritualmente incorrecta. Hay una idea que se ha metido silenciosamente en la iglesia, una idea peligrosa porque parece piadosa, y es esta: si alguien está mal, yo tengo que orar; si alguien está enfermo, yo tengo que imponer manos; si alguien me lo pide, decir que no es falta de fe. Y nadie se detuvo a decirte que en el reino de Dios no todo lo urgente es tu asignación, que no toda necesidad es tu responsabilidad directa, que no toda petición viene acompañada de autorización espiritual. Y aquí es donde muchos creyentes bien intencionados se están metiendo en problemas sin entender por qué. Porque el corazón va más rápido que el discernimiento, porque la emoción va más rápido que la instrucción, porque el deseo de ayudar va más rápido que la obediencia. Yo he visto personas que aman a Dios de verdad, que sirven fielmente, que no viven en pecado oculto y aún así viven cansadas, con la mente atacada, con el hogar inquieto, con una sensación constante de carga que no se va. Y cuando uno se sienta a escucharlos, cuando uno rasca un poco más profundo, siempre aparece el mismo patrón. Están cargando cosas que no les correspondían. Están tocando batallas que no fueron asignadas. Están imponiendo manos sin haber sido enviados. Y nadie les dijo que en el mundo espiritual eso tiene consecuencias. No porque Dios castigue, sino porque el orden espiritual fue ignorado. Iglesia, hay una diferencia grande entre compasión y absorción, entre intercesión y transferencia, entre servir y exponerse. Pero esas diferencias no se aprenden solas. Nadie nace sabiendo discernirlas. Y cuando no se enseñan desde el púlpito, el pueblo de Dios paga el precio en silencio. Porque luego el creyente no entiende por qué después de orar por otros, su oración se vuelve pesada, por qué después de ministrar ya no tiene fuerzas para su propia casa, por qué su espíritu se siente como si hubiera cargado un peso que no sabe cómo soltar. Y entonces el enemigo aprovecha esa confusión para susurrar mentiras. Te falta fe, Dios no te usa, algo anda mal contigo. Y no, hermano, no es eso. Es que nadie te enseñó a discernir antes de actuar. Escúchame con cuidado, porque esto es importante. La imposición de manos nunca fue diseñada para ser automática. Nunca fue diseñada para ser impulsiva. Nunca fue diseñada para ser una reacción emocional. En la Biblia, todo lo que involucra contacto espiritual tiene peso, intención y orden. Pero hoy hemos simplificado tanto las cosas que creemos que más acción siempre es mejor, que más contacto siempre es fe, que más rapidez siempre es obediencia. Y no siempre es así. A veces la fe más madura sabe esperar. A veces la obediencia más profunda sabe decir, Señor, dime primero. A veces el amor verdadero sabe decir, no ahora. Hay creyentes que han confundido disponibilidad con asignación. Están disponibles para todo, pero no fueron asignados a todo. Están dispuestos a ayudar a todos, pero no fueron enviados a todos. Y cuando esa línea se cruza, el alma comienza a resentirlo, el espíritu comienza a agotarse y la vida devocional empieza a perder frescura. Y nadie conecta eso con el hecho de que están tocando cosas que no les correspondían. Porque se nos enseñó a hacer,
pero no se nos enseñó a discernir. Se nos enseñó a mover las manos, pero no a escuchar primero la voz. Yo he estado ahí. Yo he visto esto de cerca. Yo también he sentido el cansancio que no se quita durmiendo, la batalla mental que aparece sin aviso, la opresión que no se explica con lógica. Y no te hablo desde teoría, te hablo desde experiencia pastoral. He visto personas que después de orar por otros comienzan a tener sueños pesados, pensamientos intrusivos, conflictos en casa que antes no estaban. Y cuando uno investiga, no hay pecado oculto, no hay doble vida, hay exposición innecesaria, hay falta de cobertura, hay actos espirituales hechos sin instrucción clara del Espíritu Santo. Familia, el problema no es que el poder de Dios falle. El problema es que hemos olvidado que el poder de Dios opera bajo principios. Y cuando los principios se ignoran, aunque la intención sea buena, el orden se rompe. Dios no nos llamó a ser héroes espirituales, nos llamó a ser obedientes. No nos llamó a resolverlo todo, nos llamó a seguir su voz. Y cuando la iglesia confunde activismo espiritual con madurez espiritual, el pueblo se cansa, se quema y se frustra. Y aquí necesito hablarle al corazón de alguien específico. Hay personas que sienten presión cuando alguien les pide oración. Sienten que decir no es rechazar a la persona, cuando en realidad a veces decir no es obedecer a Dios. Hay personas que oran por todos porque tienen miedo de que Dios se enoje si no lo hacen. Escúchame bien, Dios no se enoja porque escuches su voz y obedezcas su orden. Dios no te pidió que fueras salvador de nadie. Ya hay uno y se llama Jesucristo. Tú no tienes que cargar lo que Él no te asignó. Este bloque no es para darte soluciones todavía. Este bloque es para que entiendas el problema en su raíz. El problema no es falta de fe. El problema no es falta de amor. El problema es falta de discernimiento enseñado. Y eso no es culpa tuya. Eso es una responsabilidad que la iglesia tiene que asumir. Porque cuando no se enseña el peso de los actos espirituales, el pueblo los trata como livianos. Y lo que se trata como liviano, aunque sea santo, termina mal manejado. Hoy el Espíritu Santo nos está deteniendo antes de seguir avanzando. Nos está diciendo, espera, mira, escucha. Porque antes de hablar de sanidad, de autoridad, de poder, hay que hablar de orden, hay que hablar de cuidado, hay que hablar de responsabilidad espiritual. Y mientras no se establezca esto, muchos seguirán imponiendo manos con amor y pagando precios que nunca debieron pagar. Hoy no estamos cerrando el tema, hoy lo estamos profundizando. Y si esto te está incomodando un poco, no es condenación, es Dios cuidándote antes de que el desgaste sea mayor. Hermano, familia, ahora vamos a entrar en una zona delicada, una zona donde ya no basta con sentir, aquí hay que escuchar con reverencia. Porque cuando la Biblia habla en tono de advertencia, no lo hace para asustar, lo hace para guardar. Y hay advertencias en la palabra que no se predican mucho porque no emocionan, no levantan aplausos, pero salvan vidas espirituales. Escúchame bien, porque este bloque no es una opinión mía, no es una experiencia personal adornada, es una línea que atraviesa toda la Escritura. Dios es sanador, sí, pero también es Dios de orden, de procesos y de tiempos. Y cuando ese orden se ignora, aunque la intención sea buena, el daño puede ser real. La Biblia nunca presenta la imposición de manos como algo liviano. Nunca la presenta como un gesto casual, improvisado o automático. Cada vez que aparece, aparece rodeada de contexto, de autoridad, de discernimiento, de envío. Y cuando ese contexto se ignora, la misma palabra levanta una bandera roja. Hay un pasaje que muchos prefieren no citar porque es incómodo, pero está ahí, escrito sin pedir permiso. No impongas las manos con ligereza. Esa frase no fue escrita para incrédulos. Fue escrita para líderes, para creyentes, para gente de iglesia. Y no se refiere solo a ordenación ministerial, se refiere a una actitud espiritual. No toques a la ligera lo que pertenece al ámbito espiritual. No te apresures donde Dios no te apuró. Escúchame con atención, iglesia. Dios nunca tuvo problema con la fe. Dios nunca tuvo problema con la compasión. El problema siempre ha sido la prisa sin dirección. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, cada vez que el hombre se adelantó a Dios,
algo se quebró. Abraham quiso ayudar a la promesa y nació Ismael. Moisés golpeó la roca cuando debía hablarle y perdió la entrada a la tierra prometida. Saúl ofreció sacrificio cuando no le correspondía y perdió el reino. ¿Ves el patrón? No era mala intención, era acción fuera de instrucción. Y eso, en el mundo espiritual, tiene consecuencias. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, no sanaba a todos de la misma manera. A algunos los tocó, a otros les habló, a otros ni siquiera los vio, solo declaró la palabra. A otros les preguntó primero, a otros los mandó a hacer algo antes. ¿Por qué? Porque la sanidad no era un espectáculo, era una obra dirigida por el Padre. Jesús dijo algo que a veces pasamos por alto. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Eso significa que ni siquiera Jesús actuaba por impulso, actuaba por revelación. Y si Él no se movía sin ver primero, ¿quiénes somos nosotros para movernos sin escuchar? Iglesia, hay momentos en la Biblia donde el silencio fue más obediente que la acción. Hay momentos donde esperar fue más espiritual que tocar. Hay momentos donde no hacer nada fue la mayor demostración de fe. Pero eso no se predica mucho, porque nos gusta sentirnos útiles, activos, necesarios. Y sin darnos cuenta, hemos convertido el ministerio en activismo y el activismo en desgaste. Hemos confundido movimiento con obediencia, ruido con unción, rapidez con fe. Y la Biblia no funciona así. Hay advertencias claras sobre tocar lo que no fue asignado. En el Antiguo Testamento hubo hombres que murieron no por rebelión, sino por tocar lo santo fuera de orden. No porque Dios fuera cruel, sino porque el diseño espiritual fue violado. Eso nos incomoda, porque queremos un Dios que ignore los procesos, pero la Biblia muestra un Dios que protege sus diseños, porque sabe que fuera de ellos el hombre se daña. Lo santo sin orden no bendice, hiere. Y esto no es para meter miedo, es para traer madurez. Escúchame bien, porque esto es clave. No toda enfermedad es tu batalla. No toda persona enferma que se te cruza fue puesta delante de ti para que tú la toques. No toda petición viene con autorización espiritual. Y decir esto no te hace menos espiritual, te hace más obediente. Hay veces que Dios sana usando a alguien, y hay veces que Dios guarda a alguien no usándolo. Hay veces que el milagro no está en imponer manos, está en saber cuándo no hacerlo. La Iglesia ha enseñado mucho sobre autoridad, pero poco sobre límites. Mucho sobre poder, pero poco sobre cuidado. Mucho sobre fe, pero poco sobre discernimiento. Y cuando se predica autoridad sin responsabilidad, el pueblo se expone, porque la autoridad espiritual no es solo capacidad de hacer, es también sabiduría para detenerse. El mismo espíritu que sana es el espíritu que advierte. El mismo espíritu que impulsa es el espíritu que frena. Y cuando solo escuchamos una parte de su voz, caminamos cojos espiritualmente. Familia, hay creyentes que han confundido obediencia con presión social. Oran por alguien no porque Dios lo dijo, sino porque había gente mirando. Imponen manos no porque el Espíritu los guió, sino porque así se hace en la iglesia. Y nadie les dijo que en el reino de Dios la costumbre no es autoridad, que el siempre se ha hecho así no reemplaza la voz de Dios, que repetir un acto santo sin dirección divina no lo vuelve más santo, lo vuelve riesgoso. Este bloque no viene a quitarte el deseo de orar por los enfermos, viene a devolverte el temor de Dios, viene a recordarte que el reino no funciona por impulso, funciona por revelación. Viene a decirte que hay advertencias en la Biblia que no son opcionales, que cuando Dios dice no con ligereza, no es sugerencia, es protección, porque Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que tú no sabes, Él conoce las dimensiones que tú no percibes. Y déjame decirte algo con ternura pastoral. Si alguna vez te sentiste mal después de orar por alguien, no te condenes. No pienses que eres débil, no pienses que Dios te rechazó. Tal vez solo estabas caminando con amor, pero sin información. Y hoy Dios no te está corrigiendo con enojo, te está instruyendo con cuidado, porque Él no quiere que sigas pagando precios innecesarios. Él no quiere que sigas cargando cosas que no eran tuyas. Él no quiere que confundas fe con imprudencia.
Todavía no estamos hablando de cómo hacerlo bien. Todavía no estamos dando instrucciones. Todavía no estamos cerrando el tema. Estamos dejando que la palabra haga lo que sabe hacer, poner freno cuando el corazón quiere correr. Y si esto te está incomodando, si algo dentro de ti se está acomodando, no resistas. No es acusación, es Dios diciéndote: detente un momento, déjame enseñarte algo antes de que sigas, porque en el reino, obedecer a tiempo siempre evita heridas después. Hermano, familia, aquí es donde muchos mensajes se detienen, pero nosotros no podemos detenernos aquí, porque ahora el Espíritu Santo nos permite ver lo que antes solo sentíamos. Aquí es donde la niebla se empieza a disipar. Aquí es donde lo que te cansaba sin explicación empieza a tener nombre. Óyeme bien, porque este momento es delicado y es santo. No estamos hablando de quitarte fe. Estamos hablando de devolverte gobierno espiritual. No estamos hablando de apagar el fuego. Estamos hablando de ponerlo en el altar correcto. Y ahora sí, con cuidado, con temor de Dios y con claridad bíblica tenemos que decirlo. La imposición de manos no es un gesto neutro, es un acto de transferencia espiritual. Yo sé que esta palabra sacude, yo sé que esto no se predica mucho, pero está en la Escritura, está en la experiencia de la iglesia primitiva y está en la vida de muchos creyentes que no entendieron esto a tiempo. Las manos, hermano, no son solo carne y hueso. Las manos en la Biblia representan autoridad, envío, impartición, carga, bendición y también exposición. Por eso Dios nunca permitió que se usaran a la ligera. Por eso hay advertencias, por eso hay procesos, porque cuando tocas algo fluye y no siempre sabes qué está fluyendo si no discerniste antes. Escúchame con el corazón abierto. Cuando impones manos, no solo estás orando, estás entrando en contacto espiritual con la condición del otro. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que todo contacto espiritual es automáticamente seguro si la intención es buena. Y no es así. En el mundo espiritual, la intención no reemplaza el orden. El amor no anula el diseño. La fe no cancela los principios. Dios es amor, sí, pero Dios también es gobierno. Y el gobierno del cielo tiene leyes espirituales que cuando se ignoran no castigan, pero sí exponen. Aquí hay algo que necesitas entender y que te va a traer descanso. No toda sanidad requiere imposición de manos. Eso lo vemos en Jesús una y otra vez. Él no repitió un método como fórmula. Él no actuó por impulso. Él no tocó todo lo que se le acercó. ¿Por qué? Porque Él sabía algo que muchos creyentes han olvidado, que tocar sin asignación puede hacerte cargar lo que no te corresponde. Por eso hubo veces que Jesús sanó a distancia. Por eso hubo veces que habló una palabra. Por eso hubo veces que preguntó primero. Porque Él no estaba reaccionando a la necesidad, estaba obedeciendo al Padre. Iglesia, aquí está la revelación central que tienes que guardar como tesoro. La imposición de manos es una herramienta poderosa, pero solo es segura cuando nace de instrucción divina, no de presión humana. Cuando nace de obediencia, no de emoción. Cuando nace de discernimiento, no de costumbre. Y cuando esto no se entiende, el creyente empieza a cargar dolores que no son suyos, luchas que no fueron asignadas, opresiones que no tenían derecho legal sobre su vida. Hay personas que han absorbido cargas ajenas sin saberlo, han tocado dolor ajeno sin cobertura, han entrado en batallas espirituales sin haber sido enviados, y luego se preguntan por qué su ánimo se apagó, por qué su oración se volvió pesada, por qué su casa se llenó de tensión. No es porque Dios los abandonó, es porque tocaron sin discernir, y Dios en su misericordia hoy te está diciendo: hijo, hija, detente, no todo se toca. Esto no te hace menos espiritual, te hace más maduro. La madurez espiritual no se mide por cuántas manos impones, sino por cuántas veces sabes esperar a que Dios te diga ahora. La inmadurez corre, la madurez escucha, la inmadurez reacciona, la madurez discierne. Y Dios quiere llevar a su pueblo a un nivel donde la fe no sea impulsiva, sino gobernada por su voz. Escúchame bien, porque esto es clave. Hay enfermedades que no se tratan tocando, se tratan intercediendo a distancia. Hay batallas que no se ganan imponiendo manos, se ganan cubriéndose primero. Hay personas que necesitan oración, pero no contacto.
Y eso no es falta de amor, eso es sabiduría espiritual. El mismo Espíritu Santo que te mueve a orar es el que te advierte cuándo no tocar. Y cuando ignoras esa advertencia, no estás siendo valiente, estás siendo imprudente. Aquí es donde muchos se equivocaron. Pensaron que decir no era falta de fe, cuando en realidad era obediencia. Pensaron que detenerse era apagar el espíritu, cuando en realidad era honrarlo. Pensaron que siempre había que hacer algo, cuando a veces Dios estaba diciendo, no hagas nada, déjamelo a mí. Y cuando esa voz se ignora, el cuerpo paga el precio, la mente lo resiente y la casa lo siente. Hermano, hermana, hay creyentes que están drenados, no porque el enemigo sea fuerte, sino porque han estado peleando batallas que no les correspondían. Han estado tocando sin cobertura, han estado ministrando sin escuchar primero, y Dios no quiere que sigas así. Él no te llamó a ser esponja espiritual, Él no te llamó a absorber dolores ajenos, Él te llamó a ser instrumento bajo su dirección, no bajo presión. Y aquí quiero que escuches esto con ternura. Dios no te necesita desesperado, te necesita obediente. No te necesita reaccionando a todo, te necesita alineado a su voz. No te necesita tocando a todos, te necesita escuchándolo a Él, porque cuando Dios envía, Él respalda. Pero cuando uno se envía solo, el desgaste llega rápido, y muchos creyentes se enviaron solos, con buenas intenciones, pero sin instrucción clara. Este bloque no viene a asustarte, viene a liberarte, viene a decirte que no estás obligado a tocar todo lo que duele, que no estás obligado a cargar todo lo que ves, que no estás obligado a imponer manos por presión religiosa. Hay una libertad santa en decir, Señor, dime tú cómo, cuándo y a quién. Y esa libertad trae descanso, trae paz, trae orden. Ahora que esta verdad fue revelada, no la uses para juzgar a otros, úsala para cuidarte. No la uses para endurecerte, úsala para madurar, porque Dios no te está quitando autoridad, te está enseñando a usarla bien. Y cuando la autoridad se usa bien, no desgasta, no confunde, no hiere, protege, sana y edifica. Todavía no hemos terminado. Todavía hay que aprender cómo caminar esto en lo práctico, cómo orar sin contaminarse, cómo ministrar sin cargarse. Pero ahora ya sabes algo que antes no sabías. Y cuando la luz llega ya no caminas igual. Aquí no termina el mensaje. Aquí comienza el orden. Hermano, familia, ahora que la luz fue encendida, ahora que el Espíritu Santo ya puso nombre a lo que antes solo dolía, no podemos quedarnos en la revelación sin caminarla. Porque la verdad que no se aplica se vuelve carga. Y Dios no te trajo hasta aquí para ponerte otra carga encima, sino para quitarte las que nunca fueron tuyas. Aquí entramos en lo práctico, pero escúchame bien, no en fórmulas, no en rituales, no en métodos automáticos, sino en una manera distinta de pararte espiritualmente frente a la necesidad, frente al dolor ajeno, frente a la petición de oración. Porque Dios no está buscando cristianos que reaccionen rápido, está formando hijos que disciernen profundo. Lo primero que el Espíritu Santo quiere restaurar en ti es algo que muchos perdieron sin darse cuenta: el permiso interno de detenerte. Hay creyentes que sienten que si no hacen algo inmediatamente están fallando, pero la fe madura no vive apresurada. La fe madura sabe esperar una instrucción. Antes de orar por alguien, antes de tocar, antes de imponer manos, hay una pregunta: ¿qué deben hacer en tu espíritu, no en tu boca, sino adentro? Señor, ¿eres tú el que me envía ahora? Y esa pausa, hermano, no es duda. Esa pausa es reverencia. Esa pausa es obediencia. Esa pausa es protección. Aprender a orar sin contaminarte empieza por aprender a escuchar antes de actuar. Hay oraciones que Dios quiere que hagas en silencio, en secreto, a distancia. Hay oraciones que no requieren contacto, requieren cobertura. Hay personas que no necesitan tus manos, necesitan que tú las pongas delante del trono de Dios y nada más. Y cuando tú obedeces eso, algo cambia. Ya no sales drenado, ya no sales pesado, ya no sales confundido, sales en paz. Porque cuando Dios envía, Él cubre. Cuando Dios asigna, Él respalda. Pero cuando uno se adelanta, el cuerpo lo paga. Escúchame con ternura pastoral, porque esto es importante.
No toda petición de oración requiere acceso a tu campo espiritual. Tú puedes amar, interceder, bendecir, sin tocar. Tú puedes orar con autoridad sin imponer manos. Tú puedes cubrir sin absorber. Y esto no te hace menos usado por Dios, te hace más sabio. Hay una diferencia grande entre ser canal y ser esponja. El canal deja fluir lo que viene de Dios y sigue limpio. La esponja absorbe todo y termina saturada, pesada, inútil. Dios no te llamó a absorber dolores ajenos, te llamó a canalizar su gracia bajo su dirección. Ahora bien, hay algo práctico que muchos creyentes nunca hicieron y por eso viven vulnerables. Aprender a cerrar el acto espiritual cuando termina. Hay personas que oran, imponen manos, ministran y luego se van a su casa como si nada hubiera pasado. Y en el mundo espiritual sí pasó algo. Por eso es tan importante aprender a cubrirte después. Aprender a decir, Señor, te devuelvo toda carga que no me pertenece. Me cubro con tu paz. Cierro toda puerta que no abriste tú. Eso no es miedo, eso es orden. Eso es saber que el mundo espiritual es real y que Dios nos dio autoridad, pero también responsabilidad. Hermano o hermana, tu casa debe ser protegida después del ministerio. No es casualidad que muchos conflictos familiares aparezcan después de temporadas de mucha actividad espiritual. No es casualidad que la mente se agite después de haber tocado dolores ajenos, sin cerrar correctamente. Por eso, cuidar tu casa no es egoísmo, es obediencia. Tú no puedes ministrar bien afuera si tu casa queda expuesta adentro. Dios no te llamó a ganar batallas públicas perdiendo la paz privada. El primer altar que debes guardar es tu hogar. Hay algo más que necesitas aprender y esto trae libertad. No todo no es rechazo. A veces decir no a imponer manos es decir sí a obedecer a Dios. A veces decir no ahora es decir sí al orden del Espíritu. Y si alguien se ofende porque no lo tocaste, ese no era tu peso que cargar. Jesús mismo no sanó a todos los que se le acercaron de la misma manera y nadie puede acusarlo de falta de amor. El amor verdadero no actúa por presión, actúa por dirección. Ahora escúchame bien, porque esto es clave para tu descanso espiritual. Cuando Dios quiere que toques, Él lo deja claro. No hay confusión, no hay ansiedad, no hay presión interna. Hay paz, hay certeza, hay respaldo. Y cuando tú aprendes a distinguir esa voz, tu vida espiritual cambia. Ya no te mueves por costumbre, te mueves por revelación. Ya no haces porque así se hace, haces porque Dios habló. Y eso te guarda, te fortalece, te sostiene. Aplicar esto en lo cotidiano significa algo muy sencillo, pero muy profundo. No reaccionar a toda necesidad visible. El dolor ajeno conmueve, sí, pero no todo dolor es asignación tuya. Tú no eres el Mesías, tú eres un siervo. Y el siervo sigue instrucciones. Hay personas que necesitan ser llevadas a otros, a líderes, a procesos. No todo pasa por ti. Y entender eso quita una carga enorme del alma, porque hay creyentes que se sienten responsables de resolverlo todo y terminan agotados, frustrados y hasta enojados con Dios, cuando Dios nunca les pidió eso. Hermano, hay una libertad santa en decir, Señor, muéstrame cómo orar, no solo a quién. Hay una libertad santa en permitir que el Espíritu Santo te diga, ora desde lejos, ora ahora, ora después, no toques. Y cuando tú obedeces, algo hermoso sucede. La oración vuelve a ser liviana, la comunión vuelve a ser dulce, el gozo vuelve a fluir, porque ya no estás cargando lo que no te corresponde. Y déjame decirte algo que sana el corazón de muchos. Dios no mide tu espiritualidad por cuántas manos impones. Dios mide tu espiritualidad por cuán sensible eres a su voz. Hay gente que impone manos todo el tiempo y no escucha nunca. Y hay gente que toca poco, pero cuando toca, el cielo respalda. Porque aprendieron a esperar, porque aprendieron a discernir, porque aprendieron a obedecer incluso cuando la emoción decía otra cosa. Este bloque es para devolverte gobierno interno, para que no vivas reaccionando, para que no vivas drenado, para que no vivas culpable por no hacer lo que Dios no te pidió. Hoy el Espíritu Santo te está enseñando a orar desde un lugar más alto, más seguro, más ordenado.
Y eso no te quita poder, te lo devuelve. Porque el poder verdadero no está en la prisa, está en la obediencia. Todavía queda un último bloque. Todavía Dios quiere sellar tu identidad, cubrir tu casa y orar contigo. Pero si hasta aquí algo ya se acomodó dentro de ti, si algo ya descansó, si algo ya se soltó, dale gracias a Dios. Porque no te está corrigiendo para herirte, te está instruyendo para guardarte. Y el creyente que aprende a orar sin contaminarse, aprende a caminar largo sin quebrarse. Hermano, familia, llegamos al lugar donde Dios no solo enseña, sino que afirma, donde no solo corrige, sino que cubre, donde no solo ordena, sino que abraza. Yo siento con claridad que si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue curiosidad, no fue porque tenías tiempo libre. Dios te trajo porque Él no quería que siguieras caminando cargado, confundido o con culpa por cosas que nunca fueron tu responsabilidad. Hoy no vengo a exigirte más, vengo a devolverte identidad. Porque cuando la identidad se restaura, el descanso vuelve, la paz se establece y la obediencia deja de ser pesada. Escúchame con ternura pastoral. Tú no eres imprudente por no saber esto antes. Tú no eres débil por haberte cansado. Tú no eres menos espiritual por haber sentido peso después de orar. Tú eres un hijo que amó con sinceridad y actuó con lo que sabía. Y Dios no corrige a sus hijos con desprecio, los instruye con cuidado. Él no te trajo hasta aquí para decirte fallaste. Te trajo para decirte, te voy a enseñar a caminar sin romperte. Porque el Padre que ama también protege. Y hoy el Espíritu Santo quiere cubrirte donde antes estabas expuesto. Hay una mentira que muchos creyentes cargan en silencio y hoy tiene que romperse. La mentira de que tu valor espiritual depende de cuánto haces. No, hermano, tu valor espiritual depende de quién eres en Cristo y de cuán sensible eres a su voz. Dios no te mide por cuántas manos impones, te mide por cuántas veces obedeces incluso cuando nadie te ve. Dios no te mide por cuántas batallas peleas, te mide por cuántas sabes dejar en sus manos. Y cuando entiendes eso, algo profundo se acomoda dentro de ti. La ansiedad espiritual se va, la culpa se cae, la presión se rompe. Hoy Dios te devuelve una verdad sencilla pero poderosa. Tú no eres el sanador, tú eres el Hijo. El sanador es Él, el redentor es Él, el que carga es Él. Tú eres el instrumento cuando Él decide usarlo, no cuando la presión humana lo exige. Y entender esto no te aleja de Dios, te alinea con Él. Porque Dios nunca quiso que sus hijos vivieran agotados por intentar hacer lo que solo Él puede hacer. Él quiso hijos que caminen con Él, no delante de Él ni detrás de Él. Hermano, hermana, hay una identidad que hoy se afirma sobre ti, guardia espiritual de tu casa, no salvador del mundo, no héroe religioso, no solucionador de todo, guardián. Y el guardián sabe cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla. El guardián sabe qué entra y qué no entra. El guardián sabe que su primera responsabilidad no es impresionar a otros, sino proteger lo que Dios le confió. Tu casa, tu mente, tu matrimonio, tus hijos, tu descanso espiritual. Eso también es ministerio. Y Dios no bendice un ministerio que destruye al ministro. Ahora quiero hablarte desde lo más pastoral de mi corazón. Si en algún momento oraste por alguien y luego sentiste culpa, confusión o miedo al darte cuenta de que no debías haber tocado, suelta eso ahora mismo. No te condenes. Dios no te está acusando. Él está cerrando una etapa de ignorancia y abriendo una etapa de entendimiento. La ignorancia se sana con luz, no con castigo. Y hoy hay luz, hoy hay orden, hoy hay paz disponible para ti. Escúchame bien, porque vamos a hacer algo santo, algo sencillo, algo profundo. Vamos a sellar lo que Dios hizo en este mensaje. Vamos a cubrir lo que antes estaba expuesto. Vamos a afirmar identidad donde había duda. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás, y acompáñame con el corazón abierto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hijo, por cada hija que llegó hasta aquí. Gracias porque tú los conoces, porque tú viste su corazón, porque tú viste su amor sincero, su deseo de servirte, su cansancio silencioso. Hoy declaramos que toda carga
que no viene de ti es soltada ahora mismo. Toda responsabilidad espiritual que no fue asignada por ti se devuelve al trono. Toda exposición innecesaria se cierra en el nombre de Jesús. Cubrimos la mente, cubrimos el cuerpo, cubrimos el espíritu con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, restaura el descanso espiritual, devuelve el gozo de orar sin miedo, devuelve la dulzura de tu presencia. Enseña a tus hijos a escuchar antes de actuar, a obedecer antes de tocar, a discernir antes de hablar. Levanta una generación que no sea impulsiva sino obediente, que no sea presionada sino dirigida, que no viva agotada sino guardada. Ahora, como acto de fe y de identidad, declara conmigo, con voz firme si puedes, o en tu corazón si estás en silencio: yo me levanto para guardar mi casa. Dilo otra vez con entendimiento: yo me levanto para guardar mi casa, no como miedo, sino como gobierno, no como carga, sino como llamado, no como presión, sino como obediencia. Hermano, hermana, guarda esto en tu corazón. Dios no te trajo para exigirte más, te trajo para levantarte mejor. No te trajo para ponerte peso, te trajo para enseñarte a caminar ligero. No te trajo para apagarte, te trajo para alinearte. Y cuando el creyente camina alineado, el enemigo no puede drenarlo. Puede intentar, pero no puede quedarse, porque hay orden, porque hay cobertura, porque hay obediencia. Si hoy algo se soltó, agradece. Si hoy algo se acomodó, honra. Si hoy algo descansó, reconoce que fue Dios cuidándote. No corras de aquí a hacer más cosas. Camina con lo que aprendiste. Aplica con humildad. Guarda tu corazón, guarda tu casa, guarda tu paz. Porque el Dios que te habló hoy no es un Dios lejano, es un Padre cercano que ve cuando sus hijos se cansan y se adelanta para guardarlos. Y nunca lo olvides, grábalo en tu espíritu y camina con esta certeza hasta el final de tus días. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Vamos con el bloque 6 de 1500 palabras. Hermano, familia, sé que tal vez alguien diga: otro bloque más, pero óyeme con atención, porque esto no es repetición, esto es sellado, esto es comisión, esto es cobertura final. Hay mensajes que enseñan, hay mensajes que confrontan, y hay momentos donde Dios marca, afirma y envía. Este es uno de esos momentos. Aquí no se añade información nueva, aquí se afirma lo que Dios ya hizo. Se cierra toda puerta que pudo haber quedado abierta y se levanta al creyente con identidad clara y con espíritu guardado. Porque no basta con entender, hay que quedar establecido. Hermano, escúchame bien, porque hay algo que el Espíritu Santo quiere que quede profundamente grabado en ti. Discernir no te hace frío, te hace responsable. Hay personas que después de escuchar un mensaje como este sienten una pequeña culpa, como si ahora fueran a volverse distantes, como si amar significara exponerse. Y eso no viene de Dios. Dios no te está convirtiendo en alguien duro, te está convirtiendo en alguien ordenado. No te está quitando compasión, te está quitando confusión, porque el amor verdadero no se mide por cuánto te desgastas, sino por cuánto obedeces. Quiero hablarle a esa parte de tu corazón que ama ayudar, que se mueve rápido cuando ve necesidad, que se duele con facilidad. Dios no te va a pedir que mates eso. Él no quiere apagar esa sensibilidad, Él quiere gobernarla. Porque una sensibilidad sin gobierno se convierte en agotamiento. Y Dios no quiere que sigas agotado. Quiere que seas efectivo, constante, firme, con aceite suficiente para largo camino. El creyente que no aprende a guardarse termina abandonando antes de tiempo. Y Dios no te llamó a comenzar bien y terminar cansado. Te llamó a perseverar con gozo. Escúchame con claridad. Tú no le debes nada a la presión religiosa. No le debes explicaciones a quien no entiende discernimiento. No le debes pruebas a nadie. Tu compromiso es con la voz de Dios, no con la expectativa de la gente. Y cuando tú decides honrar eso, algo poderoso sucede. El Espíritu Santo comienza a confiarte más, no menos. Porque Dios confía en los que saben detenerse. Dios confía en los que no se mueven por aplauso. Dios confía en los que prefieren obedecer en secreto antes que impresionar en público. Hermano, hay algo que quiero que recibas como verdad final.
Discernir cuándo no imponer manos también es ministerio. Guardar tu casa también es ministerio. Cuidar tu mente también es ministerio. Proteger tu matrimonio también es ministerio. No todo ministerio se ve desde un altar. Hay altares invisibles que Dios honra más que los visibles. Y cuando tú entiendes eso, dejas de sentirte menos por hacer menos, porque sabes que estás haciendo exactamente lo que Dios te pidió. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Imagina una iglesia llena de creyentes que oran con gozo, que ministran con paz, que sirven sin agotarse, que vuelven a casa en descanso, no en confusión. Imagina familias cubiertas, mentes tranquilas, corazones firmes. Eso no viene de hacer más cosas espirituales, viene de hacerlas con orden. Y Dios está levantando ese tipo de pueblo, no impulsivo, no imprudente, no presionado, un pueblo que oye y obedece. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto para el resto de tu caminar cristiano. Cuando Dios quiere usarte, Él se encarga de protegerte. Tú no tienes que forzarte a entrar en nada. Tú no tienes que empujar puertas. Tú no tienes que demostrar nada. El que abre la puerta es Él. El que envía es Él. El que cubre es Él. Y cuando tú caminas así, el enemigo pierde acceso, pierde terreno, pierde ventaja. Porque ya no encuentra creyentes abiertos por ignorancia, sino hijos firmes por entendimiento. Ahora permíteme cerrar esto con una oración final de envío, no de carga, no de exigencia, sino de comisión suave y firme. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que has hecho en este tiempo. Gracias porque hoy no solo enseñaste, hoy sanaste el cansancio oculto de muchos. Hoy cerraste puertas que estaban abiertas por desconocimiento. Hoy devolviste descanso a almas fieles. Yo declaro que cada persona que escuchó esta palabra camina a partir de hoy con mayor discernimiento, con mayor paz, con mayor cobertura. Declaro que su casa está guardada, que su mente está protegida, que su espíritu está alineado contigo. Señor, enséñanos a caminar contigo sin prisa, sin presión, sin confusión. Enséñanos a amar sin exponernos, a servir sin desgastarnos, a obedecer sin miedo. Levanta hijos maduros, no impulsivos, hijos sensibles, no presionados, hijos que oyen tu voz y descansan en ella. Y ahora, como sello final, como identidad que queda establecida, vuelve a declararlo conmigo, no como una frase, sino como un posicionamiento espiritual. Yo me levanto para guardar mi casa, no como temor, sino como autoridad, no como carga, sino como llamado, no como defensa, sino como obediencia. Hermano, hermana, camina con esto, no lo discutas, no lo justifiques, no lo expliques de más, camina, guarda, discierne, descansa, porque el mismo Dios que te enseñó hoy es el Dios que te sostendrá mañana. Y si alguien te pregunta por qué ahora oras distinto, por qué ahora te detienes, por qué ahora escuchas más, sonríe en tu espíritu y sigue caminando. Tú sabes con quién estás caminando. Y recuerda, para que nunca se te olvide, para que lo lleves como sello en tu corazón y como promesa firme sobre tu vida, el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Este es el momento donde la palabra deja de ser solo escuchada y se convierte en decisión. Donde lo que Dios habló no se queda flotando en el aire, sino que desciende al corazón y se afirma con fe. Porque hay mensajes que informan, pero hay mensajes que piden respuesta. Y este es uno de ellos. No porque Dios necesite que hagas algo para... ¿Y si te dijera que la nación más poderosa del mundo podría estar caminando hacia su caída? Y que la Biblia ya lo advirtió siglos atrás. En Apocalipsis 18:2 leemos: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios. Y este versículo, aunque se refiere proféticamente a una gran ciudad corrupta, ha sido interpretado por muchos estudiosos como un espejo de lo que podría suceder con potencias actuales como Estados Unidos, cuya influencia y decadencia moral evocan paralelos inquietantes con la Babilonia bíblica. Hoy exploraremos esta posible conexión profética
con profundidad. Revelaremos las señales bíblicas que podrían estar apuntando a un juicio inminente. Te ayudaremos a identificar los pecados que, según las Escrituras, preceden la caída de una nación y cómo esto podría estar cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para esta generación? Y si la nación que muchos consideran como un símbolo de libertad, de esperanza y poder, estuviera más cerca del juicio divino de lo que imaginamos. Y si su influencia global, su abundancia material y su rol central en la política mundial no fueran bendiciones eternas, sino señales de advertencia que resuenan con antiguos presagios bíblicos. En Apocalipsis 18, 12 nos dice: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y encierro de toda ave impura y aborrecible. Este no es un versículo aislado ni una metáfora sin implicaciones actuales. Esta imagen profética ha sido analizada por generaciones, pero hoy, más que nunca, sus ecos resuenan en el contexto de una nación específica. Muchos se han preguntado si Estados Unidos podría encajar en esta figura bíblica. Y más allá de lo político o lo ideológico, lo que está en juego es espiritual, porque cuando una nación se aleja del diseño de Dios, las advertencias no se hacen esperar. Hoy profundizaremos en esta conexión profética, explorando si las Escrituras ya delinearon el camino que esta nación transita. Desde el principio, la figura de Babilonia en la Biblia no solo representa una ciudad antigua, sino un sistema, un modelo cultural, espiritual y económico que desafía abiertamente la voluntad de Dios. Babilonia, según las Escrituras, fue símbolo de arrogancia, idolatría, comercio desmedido, corrupción moral y persecución a los justos. Su caída no fue solo literal, sino también espiritual. En Isaías 47, 8 a 9, Dios habla directamente a esta ciudad diciendo: tú que te sientes segura y dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedarás sin castigo. Vendrán sobre ti males en un solo día, pérdida de hijos y viudez, te sobrevendrán en su totalidad, a pesar de tus muchas hechicerías y tus numerosos encantamientos. Esta descripción, aunque dirigida originalmente a la Babilonia histórica, parece proyectarse sobre cualquier sistema que tome su lugar espiritual en la historia. Y ahí es donde el espejo comienza a reflejar a Estados Unidos de forma inquietante. No se trata de sensacionalismo ni de alarmismo profético vacío. Se trata de observar con ojos espirituales lo que está ocurriendo delante de nosotros. Estados Unidos ha sido bendecido con recursos, influencia y libertad como pocas naciones en la historia. Pero también ha mostrado una tendencia peligrosa: glorificarse a sí mismo como el centro del mundo, desconectarse de las raíces cristianas que alguna vez lo guiaron y promover valores que muchas veces contradicen abiertamente la palabra de Dios. Esta combinación de poder y desvío es exactamente lo que caracterizó a Babilonia antes de su caída. En Apocalipsis 18:3 leemos: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a costa del poder de su lujo. ¿Qué nación actual ha influenciado a otras con sus ideas, sus productos, su entretenimiento, su ideología y su modelo económico más que Estados Unidos? Ninguna. Y aunque esto puede parecer un logro desde una perspectiva humana, la Biblia nos enseña que el poder sin santidad se convierte en una trampa mortal. El paralelismo entre Babilonia y Estados Unidos se vuelve aún más claro cuando observamos la forma en que ambas estructuras han tratado la verdad de Dios. Babilonia fue un sistema que buscó suplantar a Dios.
construir su propia torre hacia el cielo, establecer su propia grandeza sin depender del Creador. En Génesis 11:4 los hombres dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Este impulso humano de saltar el yo por encima de Dios está profundamente arraigado en el espíritu moderno. Hoy el individualismo, la autosuficiencia, el relativismo moral y la glorificación del éxito material son los nuevos altares donde muchos rinden culto. Y Estados Unidos, con su modelo del sueño americano, se ha convertido en uno de los principales predicadores de esta doctrina. No desde los púlpitos, sino desde las pantallas, las plataformas sociales y las instituciones. Pero no hay nación que desafíe a Dios sin consecuencias. La historia bíblica está llena de ejemplos. Egipto, que esclavizó al pueblo de Dios, fue quebrado por plagas. Nínive, que vivía en maldad, fue advertida por Jonás. Sodoma y Gomorra, consumidas por el pecado, fueron destruidas. El patrón es claro: cuando la iniquidad alcanza su punto límite y el arrepentimiento no llega, el juicio se activa. En Jeremías 25:31 se nos advierte: el estruendo llegará hasta el extremo de la tierra, porque el Señor tiene un pleito con las naciones. Entra en juicio contra toda carne, y a los impíos los entregará a la espada. Esta palabra no fue dirigida solo a pueblos antiguos, sino a toda generación que elige ignorar la justicia divina. Hoy vemos en Estados Unidos señales que no pueden ser ignoradas. Desastres naturales que se intensifican, divisiones internas que fracturan su sociedad, violencia incontrolable en las calles, corrupción desde los niveles más altos, una iglesia debilitada por la tibieza y una juventud que cada vez más rechaza las verdades eternas de Dios. Todo esto no es solo el producto de errores humanos, sino síntomas espirituales de una nación que está siendo sacudida. Y si no se detiene, si no hay arrepentimiento genuino, estas sacudidas se convertirán en juicio abierto. La visión que tuvo Juan en Apocalipsis no fue una simple advertencia para sus tiempos, fue una revelación profética que sigue revelando. En Apocalipsis 18:4 hay una voz que clama: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Esta es una instrucción urgente. Dios no nos llama a condenar, sino a despertar. No nos llama a temer, sino a discernir. Y mucho menos nos llama a señalar con orgullo, sino a revisar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estoy bebiendo del vino de esta Babilonia moderna? ¿Estoy adorando el mismo sistema que Dios ha declarado corrupto? En medio de esta narrativa profética es vital recordar que Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Incluso cuando el juicio está por manifestarse, Él habla, guía, protege y prepara a los que están dispuestos a escuchar. En el tiempo de Noé, mientras el mundo se burlaba, Él construía el arca. En el tiempo de Lot, cuando Sodoma ardía, los ángeles lo sacaron con urgencia. Dios no actúa sin antes advertir, pero la advertencia solo es útil para quien tiene oídos espirituales. La Biblia no nos llama a vivir con miedo, pero sí con vigilancia. Jesús mismo en Mateo 24 nos habló de las señales del fin: guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero también nos dijo que todo esto sería solo el principio de dolores. Es como si la tierra misma gimiera por la restauración divina y Estados Unidos, con toda su gloria terrenal, está siendo confrontado por una realidad espiritual que no puede eludir. El corazón de este mensaje no es político, ni nacionalista, ni conspirativo. Es un clamor espiritual
porque la verdadera batalla no se libra entre ideologías humanas, sino entre el reino de Dios y los sistemas del mundo. Y hoy, más que nunca, necesitamos discernir dónde estamos parados. En 2 Crónicas 7:14, Dios deja clara su voluntad. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa sigue vigente, incluso para una nación que parece haberse alejado demasiado. Porque mientras exista un remanente fiel, mientras haya personas dispuestas a interceder, a levantar su voz con verdad y amor, el plan de Dios puede cambiar el curso de una historia. Pero el tiempo no es ilimitado, ¿no? La misericordia de Dios es profunda, pero también tiene un límite cuando la justicia clama. Así como Babilonia cayó en una sola hora, según Apocalipsis 18:10, así también el juicio de Dios puede ser repentino. No podemos dormir espiritualmente cuando el reloj profético está marcando los últimos minutos. Este no es un mensaje para condenar, sino para despertar, para sacudir el alma, para provocar una decisión. La profecía más aterradora no es solo la que anuncia la caída de una gran nación, sino aquella que encuentra a sus habitantes dormidos cuando Dios aún está llamando. Aún hay tiempo, pero es corto. Estados Unidos está en la balanza. Y si el peso de su pecado no es contrarrestado por una generación rendida, la historia podría repetirse, no como una advertencia más, sino como una catástrofe anunciada. Sin embargo, si hay arrepentimiento, si hay retorno, si hay quebranto, entonces Dios puede levantar nuevamente a su pueblo, no para su propia gloria, sino para exaltar el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Y tú que estás viendo esto no estás aquí por casualidad. Esta palabra no es solo para líderes o naciones, es para ti. Porque una nación se transforma cuando los corazones individuales responden al llamado divino. Babilonia cayó porque su orgullo era más grande que su temor de Dios. Pero tú puedes elegir otro camino. Puedes ser parte del remanente que aún escucha, que aún se humilla, que aún cree que Dios tiene poder para restaurar lo que parece perdido. Esta es la primera puerta. Y al cruzarla, comenzaremos a entender con mayor claridad lo que está en juego y lo que Dios todavía quiere hacer si tan solo le dejamos obrar. Cuando una nación comienza a desdibujar los límites entre el bien y el mal y llama luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, se activa un principio espiritual que ha sido revelado desde los tiempos antiguos. El juicio de Dios sobre aquellos que voluntariamente se apartan de su justicia. No es algo repentino ni arbitrario, sino una consecuencia progresiva de rechazar lo sagrado y abrazar lo profano. En Isaías 5:20 se pronuncia un ay sobre aquellos que invierten el orden moral establecido por Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo no es un simple reproche profético, sino una señal ineludible del momento en que una sociedad cruza el umbral de la corrección hacia la ruina. Estados Unidos, una nación que en sus inicios fue moldeada por principios bíblicos y reverencia a Dios, ha experimentado una transformación profunda. La palabra ha sido desplazada de las escuelas. El nombre de Dios ha sido retirado de espacios públicos. Y la verdad absoluta ha sido sustituida por relativismos morales. En este proceso, lo que alguna vez fue considerado pecado hoy es promovido como derecho. Y lo que fue honra se presenta como intolerancia. El corazón colectivo de una nación ha dejado de latir al ritmo de la santidad para entregarse a los deseos de la carne. Y la Escritura es clara en cuanto a las consecuencias de esta desviación.
Romanos 1 nos ofrece una radiografía exacta del descenso espiritual que sigue a una sociedad que conoce a Dios, pero no lo glorifica. A partir del versículo 21, el apóstol Pablo revela un patrón que se repite generación tras generación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este no es solo un diagnóstico del alma individual, sino de la condición colectiva de una civilización que, a pesar de haber tenido luz, optó por caminar en tiniebla. La decadencia moral no comienza con actos públicos de rebeldía, sino con una indiferencia creciente hacia lo que es santo. Lo que en un principio causa escándalo, con el tiempo se normaliza. Y lo que fue motivo de vergüenza llega a celebrarse abiertamente. Es el ciclo de degradación que llevó a naciones enteras a su colapso. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por un solo pecado, sino por un cúmulo de iniquidades que fueron toleradas, luego aceptadas y finalmente promovidas. En Ezequiel 16:49 se describe así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Estos elementos, soberbia, exceso, indiferencia al necesitado, son fácilmente identificables en la cultura contemporánea estadounidense. Se glorifica el exceso material mientras se ignora el hambre espiritual. Se idolatra la imagen, el éxito, la fama, y se desestima la compasión, la humildad, el temor a Dios. Y cuando una sociedad abandona al Dios verdadero, no queda vacía, se llena de ídolos. La idolatría no es solo adorar estatuas, sino elevar cualquier cosa, dinero, poder, placer, ideología, por encima del Creador. El libro de Oseas muestra cómo esta sustitución espiritual lleva al colapso moral. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No se refiere a conocimiento humano, sino al conocimiento del Dios vivo. Y cuando ese conocimiento se pierde, también se pierde la capacidad de distinguir lo puro de lo impuro. Estados Unidos, al igual que muchas naciones antes que ella, ha dado pasos acelerados en esa dirección. Las leyes que protegen la vida fueron reemplazadas por decisiones que legalizan la muerte. La institución del matrimonio, diseñada por Dios para reflejar su pacto con la humanidad, ha sido reconfigurada por conveniencia cultural. La sexualidad, concebida como una expresión de amor y compromiso en el contexto del matrimonio bíblico, se ha convertido en mercancía de consumo masivo. Estas no son simples desviaciones sociales, son señales inequívocas de un corazón nacional que se ha endurecido. Y la palabra de Dios no guarda silencio ante estas cosas. En Levítico 18, Dios establece con precisión qué prácticas conducen a la abominación y advierte a Israel que no imite las costumbres de las naciones que fueron destruidas antes de su llegada a Canaán. En el versículo 24 dice: no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. La corrupción moral no es una cuestión de libertades individuales, es una ofensa directa contra el orden divino. Cuando se aprueba legalmente lo que Dios ha condenado eternamente, se abren puertas espirituales que no pueden cerrarse sin arrepentimiento. No se puede separar la decadencia espiritual de sus efectos visibles. El deterioro familiar, el aumento en la violencia, la ansiedad colectiva, las divisiones raciales, el desprecio por la vida, no son problemas desconectados, sino frutos de una raíz común: el pecado institucionalizado. Y Dios, en su justicia, no puede ignorar eternamente la sangre inocente que clama desde la tierra.
Proverbios 14:34 lo afirma con claridad. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esta es una ley espiritual que trasciende culturas y épocas. Cuando se promueve el pecado como parte del tejido cultural, la conciencia colectiva comienza a ser cauterizada. Lo que antes conmovía ya no inquieta. El pecado deja de doler y entonces se vuelve estructural. Pero el juicio no siempre llega con fuego y azufre. Muchas veces comienza con una retirada de la presencia de Dios, tal como lo describe Romanos 1:24 a 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta entrega es el acto más severo que puede experimentar una nación. Que Dios deje de contender con ella. Que la gracia que alguna vez cubrió sus errores se retire y quede expuesta solo a las consecuencias naturales de su rebelión. Este es el peligro que enfrenta hoy Estados Unidos. El mismo país que imprimió en su moneda la frase "In God we trust" ha comenzado a construir un legado cultural donde Dios es una figura del pasado, una opción entre muchas, una creencia privada que debe ser silenciada en los espacios públicos. Pero cuando la verdad se relega al rincón del olvido, la mentira se convierte en fundamento. Y ningún edificio puede sostenerse mucho tiempo sobre cimientos falsos. La decadencia moral no es un fenómeno superficial, es profunda, estratégica y espiritual. El enemigo sabe que no necesita destruir físicamente una nación para conquistarla. Basta con distorsionar su moral, dividir su visión, confundir sus valores y entumecer su espíritu. En 2 Timoteo 3, Pablo profetiza sobre los tiempos postreros. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cada línea de esta descripción parece extraída de los titulares de hoy, pero la decadencia no solo afecta al mundo secular. Cuando la iglesia se adapta al sistema en lugar de confrontarlo, se convierte en parte del problema. El silencio ante el pecado por temor a perder influencia no es neutralidad, es complicidad. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús envía mensajes a 7 iglesias, muchas de las cuales habían caído en tolerancia al pecado, abandono del primer amor o tibieza espiritual. A la iglesia de la Odisea le dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 a 16. Esta es la imagen más fuerte de rechazo espiritual hacia quienes, conociendo la verdad, prefieren la comodidad antes que la convicción. El camino hacia el juicio está pavimentado por una serie de decisiones pequeñas que con el tiempo deforman la identidad moral de una nación. Estados Unidos, al institucionalizar leyes contrarias a la palabra, al celebrar lo que Dios llama pecado y al marginar la voz profética que clama en el desierto, se está posicionando en el mismo lugar que otras naciones que fueron desechadas por Dios. La historia de Israel en el Antiguo Testamento nos muestra que incluso el pueblo escogido, cuando insistía en pecar deliberadamente, fue entregado al exilio, al quebranto y a la corrección. Y si eso sucedió con Israel, ¿cómo escapará una nación que no conoce el temor de Dios? El juicio de Dios no siempre es destructivo al inicio. A veces viene como confusión, como pérdida de dirección, como liderazgo debilitado, como división creciente. Otras veces como crisis económicas, colapsos sociales, conflictos internos. Pero en todos los casos, su propósito es el mismo:
provocar el arrepentimiento. No porque Dios desee destruir, sino porque ama tanto que disciplina. Hebreos 12:6 nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero hay un punto donde la disciplina se convierte en sentencia. Cuando el llamado al arrepentimiento es ignorado repetidamente y el corazón se endurece, el juicio deja de ser preventivo para convertirse en definitivo. Por eso es urgente discernir el momento espiritual que se vive. No es tiempo de distracción, ni de pasividad, ni de conformismo. Es tiempo de clamar, de interceder, de predicar la verdad sin temor y de vivir en santidad radical. Porque solo una vida consagrada puede resistir el torrente de iniquidad que se avecina. Cuando una nación no solo cae en pecado, sino que exporta su forma de vida corrompida al resto del mundo, está replicando uno de los patrones más oscuros que la Biblia ha denunciado desde el principio. No es solo una cuestión de prácticas internas, sino de influencia externa. El juicio sobre Babilonia en el libro de Apocalipsis no se debía únicamente a su idolatría o su inmoralidad interna, sino también a su capacidad de seducir a las demás naciones con su estilo de vida. Apocalipsis 18:3 lo declara sin ambigüedad: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Esta advertencia apunta a una estructura de poder que contamina no solo por lo que es, sino por lo que representa y propaga. Estados Unidos se ha convertido en el epicentro cultural y económico del mundo moderno. Su cine, su música, sus redes sociales, sus plataformas tecnológicas y su economía globalizada han moldeado generaciones enteras más allá de sus fronteras. Esta influencia, lejos de ser neutral, ha estado impregnada por valores que han sido sistemáticamente separados de la verdad bíblica. El entretenimiento ha dejado de ser un espacio creativo para convertirse en una maquinaria que normaliza el pecado. La música promueve abiertamente estilos de vida contrarios a la palabra de Dios, exaltando la rebeldía, la sensualidad y la autosuficiencia. Las series y películas se han transformado en vehículos de adoctrinamiento moral, donde el pecado es presentado como virtud y la fe como intolerancia. Estas producciones no solo se consumen en territorio estadounidense, sino que se exportan a cada rincón del planeta, como una corriente silenciosa que cambia mentalidades, debilita convicciones y adormece conciencias. La Biblia advierte sobre el poder corruptor de las estructuras que comercian con el alma de los hombres. En Apocalipsis 18:11-13 se menciona que los mercaderes lloran la caída de Babilonia porque ya no pueden vender sus productos. Y en esa lista se incluye algo inquietante: cuerpos y almas de hombres. Esta frase revela el nivel de depravación que alcanzó ese sistema. Ya no se trataba solo de bienes materiales, sino de un comercio espiritual, de una manipulación profunda del corazón humano. Esta imagen profética no está alejada de la realidad actual. La industria del entretenimiento, de la moda, de la tecnología y del consumo se ha convertido en un sistema que no solo vende productos, sino también ideologías, deseos y visiones del mundo. Y en el centro de ese sistema se encuentra una nación que ha sido el modelo a seguir, pero que ha desviado su influencia hacia el abismo. Los medios de comunicación han desempeñado un rol decisivo en esta transformación. Lo que se presenta como noticia, lo que se calla, lo que se celebra y lo que se censura, está cuidadosamente seleccionado para sostener un discurso que excluye la verdad de Dios. La información ya no se transmite como un servicio, sino como una herramienta de manipulación. El lenguaje se adapta para proteger el pecado y castigar la corrección. Se habla de libertad, pero
Se margina al que se atreve a hablar desde la Escritura. La corrección se llama odio. El pecado se llama derecho. Y este mensaje se reproduce diariamente en millones de hogares, moldeando el pensamiento de niños, jóvenes y adultos, hasta que lo anormal se convierte en norma y lo inmoral en aspiración. La tecnología que debería haber servido para acercar a los pueblos y promover el conocimiento verdadero ha sido secuestrada por el mismo espíritu de confusión. Las redes sociales han elevado la vanidad, la comparación y la exposición sin límites. Se ha generado una cultura del yo, donde el valor personal depende de la aprobación digital. Este fenómeno no es superficial, refleja una sed espiritual no saciada, una búsqueda de identidad en los lugares equivocados. Y detrás de cada clic, de cada tendencia viral, hay una ideología que impulsa a las masas a pensar, a actuar y decidir conforme al patrón del mundo, no al de Dios. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo exhorta con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mandato revela que hay una presión constante para moldear al creyente al formato de una cultura caída, y que solo mediante una transformación espiritual profunda es posible resistirla. Lo más alarmante es que esta influencia no ha quedado contenida en lo secular. Ha penetrado también en el cuerpo de Cristo. Muchas iglesias han adoptado estilos de predicación que imitan los ritmos del entretenimiento y han diluido la verdad para atraer multitudes. El Evangelio ha sido editado para no incomodar y se ha sustituido el llamado al arrepentimiento por un mensaje de afirmación sin cruz. En vez de confrontar el pecado, se lo decora. En lugar de preparar al pueblo para la venida del Señor, se le adormece con promesas de éxito terrenal. Pero Jesús fue claro en Juan 17:14 cuando dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta separación entre el mundo y el reino no es opcional, es esencial. Y cuando se diluye esa frontera, lo que queda es una iglesia que ya no tiene autoridad para hablar, porque ha perdido su diferencia. Estados Unidos ha sido durante décadas la cuna de movimientos cristianos poderosos, avivamientos que marcaron épocas, misioneros que llevaron la palabra a tierras lejanas, ministerios que tocaron millones de vidas. Pero ese legado está siendo enterrado bajo una ola de secularismo agresivo. La nación que antes enviaba Biblias, hoy exporta valores que contradicen esas mismas escrituras. La tierra donde florecieron seminarios, ahora celebra festivales de oscuridad. Las mismas calles que vieron procesiones de oración hoy son ocupadas por celebraciones que desafían abiertamente a Dios. Esto no es casual. Es el resultado de una influencia mal dirigida, de una responsabilidad espiritual que fue abandonada. En Mateo 5:13-14, Jesús llamó a sus seguidores la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal preserva, la luz revela. Cuando una nación que fue llamada a preservar la verdad deja de hacerlo, lo que sigue es la descomposición. Cuando una iglesia que fue llamada a iluminar decide esconder su luz para no incomodar, lo que sigue es oscuridad. Y esa oscuridad se extiende, no solo dentro de sus fronteras, no, sino más allá de ellas. Porque el mundo observa, imita, adapta. Las modas culturales nacidas en Estados Unidos se replican en otros países como verdades absolutas. Las películas producidas en sus estudios se traducen a decenas de idiomas y llegan a cada rincón del planeta. La agenda moral de sus gobiernos influye en decisiones globales. Lo que allí se celebra pronto se normaliza en otras naciones. La contaminación espiritual no se detiene en las costas, se esparce.
En este contexto, la advertencia de Apocalipsis 18:4 adquiere una urgencia renovada. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No se trata de abandonar físicamente un país, sino de renunciar espiritualmente a su sistema corrupto. Es un llamado a no participar del pecado aunque esté legalizado, a no someterse a la cultura aunque esté normalizada, a no beber del mismo vino aunque todos levanten sus copas. Este llamado no es nuevo. Desde Abraham, que fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, hasta los creyentes perseguidos del primer siglo, el mandato divino ha sido claro: separarse del sistema del mundo para vivir conforme al reino de Dios. El juicio que se avecina sobre Babilonia no es solo por sus pecados individuales, sino por haber hecho pecar a otros. La responsabilidad es doble: por practicar el mal y por invitar a otros a hacerlo. Jesús fue categórico en Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta palabra no se limita al trato con niños, sino al impacto de nuestras acciones sobre aquellos que buscan la verdad. Una nación que usa su influencia para desviar a los pueblos, que celebra el pecado como arte, que impone su modelo cultural sobre otras naciones, está provocando el juicio divino. El mensaje profético no es solo una advertencia, es una revelación. Muestra lo que está por venir para aquellos que no cambian su rumbo. Pero también muestra que hay un camino de escape. Mientras se proclame la verdad, mientras haya quienes se mantengan firmes, mientras la palabra sea anunciada sin compromiso, aún existe la posibilidad de redención. No para el sistema, sino para las almas que están dentro de él. El llamado es urgente, pero aún no es tarde. Dios no está ajeno a lo que ocurre. Su trono no ha sido removido. Su palabra no ha perdido poder. Él está viendo, pesando y llamando. Y aunque el juicio parezca inevitable, la misericordia aún se ofrece para quienes escuchan su voz y deciden vivir apartados del sistema corrupto del mundo. La influencia de Estados Unidos ha sido usada para edificar y para destruir. El tiempo dirá qué peso tendrá en la balanza. Pero para aquellos que caminan con discernimiento, el rumbo ya es evidente. El espíritu de Babilonia está operando y el eco de su caída ya comienza a resonar. Cuando la voz de Dios resuena en una nación, lo hace con claridad, compasión y firmeza. Habla a través de las escrituras, de los profetas, de los acontecimientos y de los susurros en el corazón. Pero cuando esa voz es ignorada, cuando se desecha con arrogancia o se distorsiona para que se ajuste a los deseos del pueblo, el juicio ya no es una advertencia lejana, sino una consecuencia inevitable. A lo largo de la historia bíblica, el Señor nunca ha ejecutado juicio sin antes advertir. Es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, pero no por ello indiferente al pecado. Y en la medida que una nación se niega a escuchar, endurece su corazón y se convence de que su camino es seguro, más se aproxima al borde del abismo. En Amós 3:7 está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta declaración no solo confirma que Dios siempre avisa, sino que resalta la gravedad de desoír su voz cuando ha sido claramente revelada. Estados Unidos ha recibido múltiples advertencias. La predicación de la palabra ha sido abundante. Las señales han sido claras. Las sacudidas constantes. A lo largo de las últimas décadas, los fundamentos espirituales sobre los cuales
se construyó esta nación han sido cuestionados, removidos y finalmente reemplazados por una ideología centrada en el hombre. La soberanía de Dios fue sustituida por el culto a la autonomía, la verdad absoluta por opiniones cambiantes, la santidad por la aceptación indiscriminada, el llamado al arrepentimiento por una falsa gracia sin transformación. Y aún así, Dios ha seguido hablando. Ha permitido crisis económicas que muestran la fragilidad del sistema, fenómenos naturales que evidencian la impotencia del hombre, divisiones sociales que revelan el vacío espiritual y una pérdida creciente de paz interior que ninguna riqueza puede compensar. Todo esto no son accidentes ni simples ciclos históricos. Son gritos desde lo alto que claman por atención. En Jeremías 6:16 el Señor dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esta respuesta no es la de un pueblo ignorante de la voluntad de Dios, sino la de uno que conscientemente elige ignorarla. No hay mayor tragedia que cuando la luz es despreciada voluntariamente, porque el juicio no cae sobre los que no han oído, sino sobre aquellos que han oído y han decidido no responder. Es en ese contexto que las advertencias pierden su capacidad de redención y se convierten en preámbulo del castigo. La palabra de Dios revela que antes de cada gran juicio hubo una etapa de llamado urgente. En los días de Noé, la construcción del arca fue un sermón silencioso durante años. En los tiempos de Jeremías, el profeta clamó al pueblo para que se volviera de sus caminos torcidos. En el libro de Jonás, Nínive fue confrontada y se arrepintió, y por eso fue perdonada. Pero en otros casos, como en Jerusalén antes de su destrucción por Babilonia, el pueblo menospreció el mensaje, persiguió al mensajero y abrazó la ilusión de su invulnerabilidad. No vendrá mal sobre nosotros, decían. Tenemos el templo del Señor, estamos seguros. Pero la seguridad que nace del autoengaño es la más peligrosa de todas. En Lamentaciones 2:14 se lee: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hoy la voz profética sigue clamando, pero ya no desde los púlpitos abarrotados de aplausos, sino desde los rincones de la fidelidad. Desde aquellos que no buscan fama, sino obediencia. Desde quienes entienden que la verdad no se negocia, aunque cueste el rechazo. La decadencia no comienza con la maldad del mundo, sino con el silencio de los justos. Cuando las advertencias son reducidas a discursos incómodos, cuando el temor de Dios es sustituido por entretenimiento religioso, cuando la iglesia pierde su voz para no perder su popularidad, el terreno queda listo para la confusión espiritual. En Isaías 30, 9-10, Dios describe al pueblo como rebelde, hijos mentirosos que no quieren escuchar la ley del Señor, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Esta demanda por palabras agradables ha producido líderes que prefieren ser admirados antes que ser fieles. Y una nación que solo quiere escuchar lo que le halaga jamás cambiará lo que la condena. Pero el mensaje de Dios nunca se acomoda a los gustos del oyente. Es fuego que purifica, es martillo que quebranta, es espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y cuando esa palabra es ignorada, la oscuridad avanza. No porque tenga más poder, sino porque la luz fue apagada por negligencia. Las advertencias no se limitan a palabras, también se manifiestan en los tiempos. Hay temporadas donde todo parece acelerarse, donde los eventos se multiplican, donde lo que antes parecía lejano se vuelve inminente.
Jesús habló de estos tiempos como señales de parto. En Mateo 24, al describir las señales del fin, no lo hizo con un lenguaje vago, sino con una claridad que solo puede ignorarse por voluntad propia. Habló de guerras, hambres, pestes, terremotos, traiciones, falsos profetas, aumento de la maldad y enfriamiento del amor. Y dijo que todo esto sería apenas el principio, no como castigo inmediato, sino como advertencia visible de que la hora se acerca. La paciencia de Dios tiene un propósito: dar tiempo al arrepentimiento. Pero ese tiempo no es infinito. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús dirige palabras a 7 iglesias. A cada una le reconoce sus obras, pero también le señala lo que debe corregir. En varios de estos mensajes se repite la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta exhortación no es un adorno poético, sino un llamado urgente a no endurecer el corazón, a no confiarse en la rutina religiosa, a no pensar que ser parte de la iglesia es suficiente si el corazón está lejos de Dios, porque las advertencias más severas no fueron dirigidas a los impíos del mundo, sino a los creyentes que habían perdido su primer amor, tolerado la inmoralidad o se habían vuelto tibios. La voz de Cristo no se dirigía a los alejados, sino a los que estaban dentro. Esto revela que el juicio no comienza con el mundo, sino con la casa de Dios. En el 1 Pedro 4:17 se confirma esta realidad, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta pregunta retórica no busca una respuesta lógica, sino una reacción espiritual. El juicio no es una amenaza para los de afuera solamente. Es una llamada al orden para los de adentro. Porque cuando el pueblo que lleva su nombre vive como si no lo conociera, su testimonio se convierte en piedra de tropiezo. Y cuando los que deberían ser luz reflejan oscuridad, se apaga la esperanza de redención para muchos. Estados Unidos ha tenido el privilegio de ser una nación con acceso irrestricto a la palabra, a la predicación, a la oración pública, a la libertad espiritual. Pero ese privilegio ha sido tratado como un derecho cultural, no como una responsabilidad sagrada. Y cuando el privilegio no se honra, se convierte en juicio. En Lucas 12:48, Jesús establece un principio ineludible. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta nación ha recibido mucho conocimiento, mucha oportunidad, mucha gracia. Y por eso también será medida con esa misma abundancia. El mensaje no es de condena, sino de urgencia. Porque mientras la voz de Dios sigue resonando, aún hay posibilidad de volver. Pero las advertencias no son eternas. Tienen un tiempo asignado. Y cuando ese tiempo se agota, el silencio de Dios se vuelve el preludio del juicio. Tal como ocurrió en los días de Samuel, cuando la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Ese silencio no era natural, era la consecuencia de un pueblo que había menospreciado la voz divina. Y cuando Dios guarda silencio, ya no está llamando, está actuando. El momento presente exige discernimiento. No se puede seguir ignorando las señales, esperando que todo mejore por sí solo. La corrección de Dios no viene envuelta en comodidad, viene envuelta en verdad. Y esa verdad incomoda, sacude, exige una decisión. En Hebreos 12:25 se presenta una advertencia seria. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta
desde los cielos. Este pasaje nos recuerda que desoír al mensajero es desoír al rey y que el juicio que viene del cielo es más severo que cualquier castigo humano. Cada generación ha tenido un momento decisivo, un punto de inflexión donde el rumbo puede cambiar o confirmarse. Este es uno de esos momentos. La profecía no es un relato del futuro sin propósito. Es un mapa que indica el camino de retorno. Pero para que ese camino sea transitado, se necesita un corazón dispuesto. Estados Unidos está frente a ese punto. Las advertencias han sido dadas. Las voces han hablado. Las señales han sido visibles. Ahora queda la respuesta. Y esa respuesta no se mide en palabras, sino en arrepentimiento. Cuando una nación comienza a confiar más en sus recursos que en su Redentor, ha comenzado el lento proceso de su caída. La historia de las Escrituras nos muestra que el poder militar, la estabilidad económica y la supremacía política jamás han sido garantía de seguridad cuando Dios ha sido desplazado del centro. Lo que para el mundo es fortaleza, para el reino de los cielos es debilidad si no está sustentado en la obediencia. El pueblo de Israel, a pesar de haber sido testigo de milagros y haber sido escogido por el Altísimo, cayó repetidas veces en la trampa de creer que sus alianzas, sus ejércitos o su sabiduría humana podrían protegerlos. Y una y otra vez el Señor permitió que sus enemigos prevalecieran, no porque Dios se hubiera retirado, sino porque ellos ya no lo habían considerado como su verdadera fuente. En Isaías 31:1 está escrita una advertencia que trasciende generaciones. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su esperanza en carros porque son muchos. Y en jinetes porque son fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Este clamor no es solo contra una antigua alianza geopolítica, sino contra toda confianza que se coloca en lo humano por encima de lo divino. Cuando una nación como Estados Unidos deposita su confianza en su poder militar, en su sistema financiero, en su prestigio internacional o en su aparato tecnológico, lo hace desde una estructura que parece imponente, pero que espiritualmente es frágil. Lo que los hombres admiran, Dios lo pesa en la balanza de su justicia. El orgullo nacional ha sido una de las señales más claras de desviación espiritual. En lugar de reconocer que toda autoridad y prosperidad provienen de Dios, se ha construido una narrativa donde el éxito se atribuye al mérito humano, a la inteligencia estratégica, a la superioridad cultural. Sin embargo, en Deuteronomio 8:17-18, Dios advirtió claramente al pueblo: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Olvidar el origen de la bendición no solo es un acto de ingratitud, es una forma de idolatría. Porque cuando se adora el don y se ignora al dador, se transforma lo temporal en un Dios falso. ¿Ya? El poderío que Estados Unidos ha acumulado en el escenario global ha sido innegable. Su influencia en la economía, su supremacía militar, su capacidad de intervenir en conflictos internacionales, todo ha sido parte de una narrativa de grandeza. Pero esa grandeza no ha sido acompañada de una reverencia creciente, sino de una independencia espiritual cada vez más marcada. La autosuficiencia es una ilusión peligrosa cuando se cree que puede sustituir la dirección divina. En el libro de Daniel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enorgulleció de su imperio, contemplando su ciudad y diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza
de mi poder y para gloria de mi majestad. Daniel 4:30. Su caída fue inmediata, no porque su declaración fuera falsa en términos históricos, sino porque no reconoció al Dios que le dio el reino. Este mismo patrón se repite cuando las estructuras humanas son exaltadas como fuente de estabilidad. Cuando se cree que el progreso tecnológico, el control militar o las alianzas políticas pueden resistir el día del juicio, se está colocando la confianza en lo efímero. El profeta Jeremías escribió: así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. No se trata de rechazar las herramientas que una nación pueda tener, sino de no convertirlas en ídolos. Porque el problema no está en tener fuerza, sino en pensar que esa fuerza puede sustituir la dependencia de Dios. El discurso nacional ha comenzado a girar alrededor de la protección de la democracia, la preservación del poder global y la defensa de los intereses internos. Pero en ningún momento se reconoce públicamente que, sin el favor de Dios, toda nación está destinada a enfrentar su ruina. La historia bíblica es clara. Ningún imperio ha perdurado cuando ha desafiado los principios de justicia divina. Desde Egipto hasta Asiria, desde Babilonia hasta Roma, todos fueron instrumentos de juicio por un tiempo, pero también fueron objeto de juicio cuando se exaltaron a sí mismos. La acumulación de poder sin propósito divino lleva a la corrupción. Y la corrupción no siempre comienza desde el exterior. Nace en el corazón cuando se pierde la perspectiva del origen. El corazón humano, sin la guía de Dios, se pervierte. Y cuando ese corazón ocupa posiciones de gobierno, de influencia económica o de autoridad militar, la nación entera comienza a reflejar ese desvío. En Proverbios 16:18 está escrito: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta es una ley espiritual. No importa cuán alta sea la torre, si ha sido construida sin fundamentos eternos, caerá. Dios ha establecido desde el principio que la verdadera fortaleza de una nación no está en sus arsenales, sino en su santidad. No está en su tecnología, sino en su obediencia. No está en su sistema político, sino en su sumisión al Rey de Reyes. Cuando una nación busca proteger sus fronteras, pero descuida el altar, se expone a un enemigo que no se combate con armas humanas. La guerra espiritual no se gana con estrategias militares, sino con corazones rendidos. Y mientras el enfoque se mantenga en lo externo, el deterioro interno avanzará. La palabra no calla ante el orgullo de las naciones. En Isaías 2:11 se anuncia: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Este es el destino de toda potencia que se levanta sin Dios. No importa su historia, su riqueza, su influencia. Si no se vuelve al Señor, será reducida, porque el trono de Dios no comparte gloria con la arrogancia humana. Y si hay algo que Estados Unidos necesita recordar con urgencia, es que su estabilidad no depende de su fuerza, sino de su humillación delante del Creador. Aunque la oscuridad se intensifique y los fundamentos espirituales parezcan derrumbarse, siempre permanece una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios preserva un remanente, incluso en los tiempos más corruptos, cuando la apostasía se generaliza y el juicio parece inevitable. El Señor sigue llamando a aquellos que no han doblado sus rodillas ante el sistema del mundo. No importa cuán fuerte sea el ruido del pecado, ni cuán extendida sea la rebelión.
Siempre hay voces que claman en lo secreto, corazones que se mantienen fieles, vidas que se consagran en medio del caos. En Romanos 11:5 Pablo declara: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Este remanente no es visible por su cantidad, sino por su calidad espiritual. No se mide por influencia humana, sino por obediencia radical. En medio de lo que parece una nación resuelta a seguir su propio camino, hay hombres y mujeres que no han permitido que la cultura dicte su fe. Siguen orando con fervor, anunciando la verdad sin temor, levantando altares en medio del desierto moral. No buscan protagonismo, buscan santidad. Y son ellos quienes sostienen la esperanza, porque mientras haya un pueblo que invoque su nombre con sinceridad, Dios puede extender su misericordia. En 2 Crónicas 7:14 está la clave que nunca pierde vigencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este llamado no es una ilusión optimista, es una estrategia espiritual revelada por Dios mismo. Cuando el juicio está cerca, la intercesión se vuelve urgente. Cuando el pecado abunda, la gracia se activa con más poder para los que creen. La historia de Israel está marcada por ciclos de caída y restauración, pero cada vez que el pueblo se volvía al Señor, Él respondía, no por méritos, sino por su fidelidad al pacto. En Joel 2:13, el Señor declara: convertíos a mí con todo vuestro corazón, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aún hoy, esa naturaleza divina no ha cambiado. Estados Unidos puede estar rodeado por señales de juicio, pero también está habitado por hijos que claman por redención. La existencia de ese remanente impide que el colapso sea inmediato. Es la sal que preserva, la luz que aún brilla. Y mientras permanezcan firmes, el plan de Dios seguirá operando. No para exaltar a una nación, sino para manifestar su gloria a través de quienes no se han contaminado. Apocalipsis 14:4 habla de aquellos que no se contaminaron porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El destino de una nación no depende solo de su historia o sus decisiones políticas, sino del estado espiritual de sus habitantes. Cuando el remanente se levanta, intercede y actúa, el rumbo puede cambiar. No se trata de evitar el juicio a toda costa, sino de abrazar la oportunidad de vivir en fidelidad en medio del fuego. Porque incluso si la nación cae, el remanente permanecerá. Y Dios, que es justo, no olvida a los que le temen. Él sigue buscando corazones dispuestos, y mientras los encuentre aún hay esperanza. Lo más aterrador de una profecía no es su cumplimiento, sino el momento en que deja de ser advertencia y se convierte en sentencia. Cuando las palabras dejan de anunciar un cambio posible y pasan a sellar un destino irreversible, ya no queda espacio para debate ni para indiferencia. Esa es la verdadera esencia del temor reverente. Entender que el tiempo de la misericordia tiene un límite y que las oportunidades no son infinitas. El corazón de este mensaje no es la destrucción de una nación, sino la revelación de hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual cuando se confunde prosperidad con aprobación, influencia con favor, poder con bendición. Lo más inquietante no es ver caer a una nación, sino ver cómo no se da cuenta de que ya ha comenzado a caer. Estados Unidos se encuentra en un punto profético, donde la dirección futura no dependerá de sus recursos ni de su historia, sino de una decisión espiritual colectiva. El juicio no siempre llega con fuego, a veces lo hace con silencio. Y el silencio de Dios es más severo que su reprensión. Cuando ya no hay palabra fresca, cuando el discernimiento se pierde,
Cuando el pueblo no distingue lo sagrado de lo común, el juicio ya ha comenzado en forma de confusión. Pero incluso ahora, el enfoque no debe estar en el temor a lo que puede ocurrir, sino en lo que Dios aún desea hacer, si se responde con humildad. Esta profecía aterradora no se trata únicamente de lo que Estados Unidos ha hecho, sino de lo que ha dejado de hacer, no solo por su transgresión activa, sino por su omisión espiritual. El pecado de una nación también se mide por las puertas que cerró a la verdad, por los altares que abandonó, por las generaciones que no discipuló. Lo que más pesa no son solo las leyes que aprobó, sino las verdades que negó. Esta conclusión no es una despedida sombría, sino un eco final que clama por una respuesta. Porque la profecía es como un espejo que no distorsiona, sino que revela. Y quienes la escuchan están llamados no a debatirla, sino a reaccionar con temor, fe y obediencia. No todas las advertencias terminan en destrucción, algunas terminan en redención. Y el desenlace no está escrito aún para esta generación. Dios no está buscando una nación perfecta, sino corazones dispuestos. No está exigiendo una estructura sin fallas, sino una respuesta auténtica. Porque antes de derribar, Dios siempre llama. Y mientras ese llamado siga sonando, el destino no está sellado. La profecía más aterradora no es la que habla de ruina, sino la que encontró oídos cerrados cuando aún había tiempo para volver. Hoy ese tiempo sigue abierto y la elección está viva.